Muy buenas noches, ¿cómo les va? Animales Sueltos. Cerrando la semana viernes de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Hoy Alejandro tampoco está. El lunes tampoco va a estar porque se fue a hacer un trabajo al exterior. Ya les dijimos, así que el martes Alejandro va a estar de vuelta con todos ustedes. Vamos a cerrar la semana con un tema con el cual se va a cerrar el fin de semana, que tiene que ver con el debate presidencial. El domingo se va a dar el primero de los debates, de los dos debates presidenciales con los 6 candidatos a presidente. Y hoy hay gente que sabe mucho del tema. Y lo vamos a estar analizando y dando información de lo que va a pasar, cómo va a pasar y qué puede pasar, si define o no define el debate presidencial. Todo lo vamos a estar analizando con la mesa, el equipo y los invitados, a quienes empiezo ya a saludar y a presentar. Javier Calvo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Buenas noches, Gustavo Manangoni, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Y los invitados, Julio, ¿cómo estás? Julio Barro, un placer tenerte, bien, Gracias por venir. Gabriel Laminsky, hoy, Gabriel, tenés que hacer de cuenta de que sabés o disimularlo. Bueno, intentaremos. Especialista en comunicación política. Gabriel Levinas también, hace bastante que no te veía, Gabriel. Hace tiempo. Hace tiempo, un placer que hayas venido. Y está Carlos March también, que es el vocero de los debates, ¿no? El vocero, en realidad, de la comisión que se armó para organizar los debates. ¿Cuánto hace que están preparando los debates? Y ya hace un año. ¿Un año? Sí. ¿Un año para cuánto va a durar el debate? 2 horas y cuarto cada debate. ¿Es mucho o es poco? ¿O está bien el tiempo? Y en tiempos televisivos me parece que está bien. Son 6 candidatos debatiendo, ¿no? ¿Y el tiempo de preparado, un año? Y el tiempo de preparar un año también está bien. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Y ayudó mucho que los equipos de campaña se hayan puesto de acuerdo rápido, porque si no se hubiese llegado muy ajustado. Carlos, ¿fue difícil ponerse de acuerdo con los equipos de campaña, con los candidatos? ¿Son quisquillosos? ¿Se No, pusieron para nada. exigentes? No, para nada. Los 6 equipos de entrada aceptaron las ideas que acercó el Consejo Asesor de la Cámara, las podrían haber descartado, y a partir de ahí agregaron, enriquecieron la propuesta. Después podemos, digamos, obviamente son criterios, habrá gente que tiene otro criterio, pero la predisposición que tuvieron los equipos de campaña para construir el debate fue muy profesional, el intercambio entre ellos fue impecable, colaboraron muchísimo. Ahora, a ver, hace un año que están trabajando en el tema del armado del debate. Con los equipos empezaron hace poco, no hace un año. No, se convocó en el mes de septiembre a los Porque equipos. vos tenés los candidatos hace poco tiempo. Exacto. Durante el mes de septiembre se trabajó en 5 reuniones convocadas por la Cámara Nacional Electoral con los equipos. El Consejo Asesor y los funcionarios de la Cámara Nacional Electoral vienen trabajando. ¿Y en qué trabajan antes de que estén los candidatos? ¿Cómo? No, me intriga en serio. Digo, ¿en qué trabajan antes de que estén los candidatos? 4 años que no haces nada. Trabajás en, por ejemplo, para definir los 8 temas, se consultaron a cerca de 120 organizaciones, academias, etcétera. Porque los 8 temas los propusieron y los armaron ustedes. Los propuso el Consejo Asesor, que es un consejo de 20 personas de diverso extracto, digamos, en cuanto a profesiones. Vienen del mundo académico, vienen de la sociedad civil, lo marca la ley. Y a partir de ahí se construyen en estos 8 temas que después fueron validados por los equipos. Vamos a hacer una cosa, todos queremos hablar de este tema, vamos a ver el informe que preparó la producción con detalles sobre lo que va a ser el debate presidencial y lo empezamos a debatir y a contar toda la información que tenemos sobre este tema. A ver. Finalmente llegó el momento donde los candidatos se van a ver las caras y tendrán que sostener sus proyectos de país frente a la sociedad. Más allá de las chicanas de campaña, el debate será una herramienta para los votantes que tienen que terminar de definir su sufragio. En Argentina realmente ha sido difícil llevar adelante debates presidenciales. De hecho, del año 89 al 2015 hubo muchos intentos, muchos frustrados, porque en muchos casos el que va arriba en la encuesta no quiere debatir, estaba muy sujeto a la especulación de los candidatos. Del primero en la historia del país, participaron todos los postulantes a presidente, a excepción de Daniel Scioli, cuya silla vacía fue protagonista de críticas. Lamento que no esté acá. Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. La mayoría de los candidatos que van ganando con alguna ventaja en función de las estimaciones previas tienen la inclinación a no ir a debatir, ¿no? Para el segundo, antes del balotaje, el entonces candidato del Frente para la Victoria decidió asistir para enfrentarse a Mauricio Macri. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿Qué te han transformado? Pareces un panelista de
678. Este año el sistema será diferente. La ley establece que el debate presidencial será obligatorio. Era hora que se institucionalizara, que hubiese una ley que lo obligara, así que me parece que es un gran avance. Habitualmente los candidatos no van a los debates a ganar la elección, sino que van a no perderla. Probablemente eso produzca que los debates no generan grandes cambios, pero sí errores que puedan cometer los candidatos en los debates puede inclinar a los indecisos para un lado o para el otro. Hasta último momento hubo algunos cuestionamientos con respecto a la designación de los moderadores, donde no se tuvo demasiado en cuenta el federalismo. Fíjate vos que se juntaron los partidos políticos, la Cámara Electoral y eligieron por consenso, o sea, a dedo. Y eligieron las personas que ellos querían. Y no pusieron gente del interior que hubiera traído su problemática. El debate a jefe de gobierno fue un anticipo demasiado tibio de lo que podremos ver el próximo domingo. ¿Qué es lo que estás votando finalmente? ¿Voto una cara que me cae mejor? ¿Voto otra cara? ¿Voto caliente porque me fue mal en estos últimos años? ¿O tengo un recuerdo emocional de que allá por 2005 me iba mejor? Es la emoción. Y la verdad que nosotros lo que necesitamos es la razón. Porque lo que hace a la conducción real de un país no es la emoción. Vos no conducís un país emocionalmente. Lo conducís con la razón, con propuestas y con acciones y con planes. Y eso es lo que no hay. Es cierto, es que es un juego mediático. Claramente no sé cuál es el sentido de todo esto. Porque además los argentinos ya lo vivimos. Hace 4 años alguien fue y dijo una serie de cosas que después nunca cumplió. ¿Para qué sirvió el debate? Para confundir a la gente. Bueno, ¿para qué sirvió? Tenemos el debate el último debate en realidad, ¿no? Del cual el único que sobrevive es Macri. O sea, porque de aquel debate, el único que va a estar en este debate es Macri. Del Caño. Y del Caño también, del Caño, es verdad. Con lo cual ahí tenemos archivo, ¿no? De uno y de otro, si cumplieron o no cumplieron con lo que habían dicho en el debate pasado. De hecho, Macri va a tener que dar algunos golpes de cintura importantes para esquivar el tema de todo lo que había dicho y no pudo cumplir durante su mandato. Pero te pregunto, Carlos, ¿son difíciles los candidatos? ¿En qué sentido? En el sentido de manejarlos a la hora de que cumplan con todo lo que tienen que hacer. No, la experiencia del 2015 no, digamos, se adaptaron bastante bien al esquema y es fundamental que se adapten, porque si no es imposible organizar un debate con 6 personas, digamos, que no aceptan las reglas de juego. Así que, y de vuelta, los equipos, digamos, se mostraron, nadie pidió nada. Bien. Sí, nadie pidió nada por fuera de algo normal. Te quiero preguntar, Julio, ¿qué pasa con el tema de la mentira en los debates? No, yo creo que ¿La gente se acuerda para este próximo debate? El tema en la Argentina es salir de la acusación e ir a la propuesta. Los debates nuestros son muy pobres. Si nosotros analizamos la coyuntura, vivimos una decadencia política. Digamos, cuando yo digo Macri y Scioli eran 2 aficionados, no venían de la historia de los partidos políticos. Aficionado, aclaro, es aquel que empieza una pasión después de los 40 años. Digamos, jugar al golf, ya cuando... O sea, esa es la decadencia de la política argentina. Cuando yo hoy lo escuché a Mujica, Mujica tenía un vuelo en la propuesta, no acusó absolutamente a nadie, explicaba la militancia, la ecología, digamos, había una concepción del hombre en su propuesta. En la nuestra hay acusación. O sea, lo que nos está pasando no es la mentira, es el bajo nivel. Ahora, los especialistas, como por ejemplo Gabriel, te explican que lo que queda es la polémica, no la propuesta, en un debate. Lo que le queda a la gente, digo. El que titula gana. Nos damos cuenta recién en el informe que Macri metió ese comentario justo, que es el que quedó en el recuerdo. ¿En qué te han transformado, Daniel? Y generó toda esta consecuencia. Pero para ganarle a Scioli no necesita talento. No, por supuesto. ¿No? Si discutimos argumentos, uno podría decir, la verdad que el debate de Scioli y Macri fue bastante parejo. Si uno lo mira, uno que lo vio varias veces... Fue triste. Fue tristemente parejo. Pero queda en el recuerdo algunas cuestiones como más relevantes. El que titula gana. Es un deporte de contacto el debate. Por eso también las reglas son tan importantes al comienzo. Sí, igual, de todas maneras, me parece que nos podemos quedar con una parte anecdótica, que son las chicanas que pasaron a la historia, y tal vez nos olvidamos de argumentos que se dieron o de promesas que se hicieron que después no se cumplieron de manera flagrante. Sobre todo en el caso de Macri, ahí es donde que fue el que prometió ciertas cosas en el debate,
sobre todo del balotaje, particularmente, porque efectivamente el de la primera vuelta, donde Scioli no estuvo, casi nadie se acuerda qué pasó en ese debate. Nos acordamos de lo que pasó en el debate por el balotaje. Y hubo promesas concretas, firmes, como el fútbol para todos y una cantidad de cosas de impuesto a las ganancias que iba a eliminar, que después rápidamente en la gestión quedaron en el olvido. Con lo cual también hay que ver hasta qué punto, y quiero preguntarle a Carlos eso, el debate no termina siendo más un show televisivo que un elemento esclarecedor para definir un voto. No, a mí me parece que genera un registro que de otra manera sin debate no quedaría. Y después está en cómo se organiza la sociedad civil para monitorear la gestión de aquel que gana y entre lo que prometió en el debate y si hay brecha entre la gestión, allá, digamos, en ese caso castigará la ciudadanía con el voto, digamos, ¿no? Es decir, el peor castigo para un político es que no lo voten. En algunas entrevistas me preguntaban si había sanciones para el que mentía. Y la sanción es el voto. ¿Qué te quedó a vos, Gabriel, del anterior, digamos? ¿Te quedó algo como los títulos que decía Gabriel Laveski? No, yo por un lado tengo la percepción de que el debate es una cosa fundamental para una sociedad, ver cómo son los candidatos, compararlos unos con otros, tenerlos presentes en una misma mesa. Te da una dimensión intuitiva, afectiva, todas cosas que la sociedad tiene derecho a tener. Me parece lo que pasó en el debate, como dice Bárbara, fue un debate muy pobre, los personajes fueron muy pobres porque eran pobres políticamente, no tenían... Una cosa que está pasando mucho en el país, que no hay una idea de futuro, no hay planes hacia el futuro, no hay un pasado del cual responsabilizarse. Por eso vos entendés que la gente, lo que te dicen hoy, mañana te dicen completamente lo contrario. Vos hoy está lleno de gente que decía cosas terribles de Cristina y ellos son socios de Cristina. Es decir, vos te das cuenta que, ¿por qué es eso? Porque en realidad nos hemos convertido en fundamentalistas de la coyuntura. La coyuntura, que es una cosa inmediata, es este instante de hoy, es matemáticamente absurdo que sea muchísimo más grande para nosotros que todo el futuro, que es eterno. ¿Entendés? El futuro es eterno y sin embargo está todo el mundo, está toda la sociedad, no hay nadie planificando hacia el futuro. Y entonces no hay nadie en los debates, no hay nadie en la política. Si vos le preguntás a cualquier persona más o menos instruida que lea los diarios y escuche a los candidatos, que te diga cuál es la diferencia, el plan educativo que tiene Alberto, el que tiene Macri, el que tiene Del Caño, y nadie te va a poder decir porque nadie sabe cuál es la diferencia. Nadie sabe cuál es la diferencia. No, nadie sabe cuáles son los planes. Porque no hay, nunca los escucharon, porque nadie habló de eso. Y justamente, como no hablas de eso, te resulta más fácil estar con uno y al otro día estar completamente con el otro, porque parecía ser que es solamente una vocación de poder. A ver, Gustavo. No, porque se tocaron tantos temas, todos son importantes. En primer lugar, hay una concepción a veces que parece que todo lo tradicional es mejor que todo lo presente, y no necesariamente es así. A veces es así, a veces no. Que haya gente que Pero no se desprende de lo que yo dije, nada de eso. No me estoy refiriendo a vos, estoy refiriendo en general. En segundo lugar, digo, así como la política durante mucho tiempo fue el monopolio de abogados, de militares, y también de intelectuales o gente que tenía pretensiones intelectuales, y eso no necesariamente garantizaba buenos resultados, luego la política se fue nutriendo de otros, e ingresar más tarde o más temprano, yo particularmente no creo que sea necesariamente un indicador de calidad. Eso en primer lugar. En segundo, o sea, lo de empezar después de los 40 años... Sí, para mí no tiene nada que ver, por supuesto. Bueno, en pintura, por ejemplo, un tipo que empieza tarde, es muy raro que sea muy bueno. No existe. No, te estoy diciendo que... No digo que no exista, hay pintores que como Lindner que empezaron a los 60 años, pero es raro. Pero no hay partido, además, en Argentina. No hay partido, no hay radicalismo, pero no hay nada, no hay un partido. En todo caso, tendrá otras explicaciones y yo digo, no hay partidos a nivel nacional, sí los hay a nivel distrital, y además de existir a nivel distrital, a nivel nacional lo que existen son culturas políticas muy claras y muy diferenciadas, porque en la Argentina hay dos culturas políticas que también se manifiestan en esto y están muy bien delimitadas. Punto número por ejemplo, 2, si querés. Por ejemplo, ¿qué sería? Me parece que las dos culturas políticas que se enfrentan en la candidatura de Fernández y de Macri expresan cosas muy concretas. Una es una cultura que fija más hacia el mercado interno en lo económico, otra más a la apertura, una fija más al Estado como solución, la otra fija más al Estado como problema, y podríamos hacer una enumeración. Son dos populismos que le hacen mimos a distintas clases sociales. Ese es tu punto de vista, me parece fenómeno, es una gran capacidad de simplificación la que vos manifestás, que a lo mejor en un debate para que se entienda. Bueno, ellos podrían decir lo mismo en el debate. Sí, para que entiendan en 40 segundos, etcétera, se manifiestan ciertas cosas. Ahora, que el debate, dicho esto como primer punto aclarado, que el debate a mi criterio
tenga un exceso de ONGismo en su diseño también es evidente. Porque me parece que como todas esas cosas que diseñan aquellos que no practican una actividad, la tienden a tener de una cantidad de cosas que, hablo por el debate, por ejemplo, de ayer, vos ves una ausencia, casi te diría, de mística política. Porque está todo tan reglamentado, tan estandarizado. ¿Qué es la mística política? Perdóname Bueno, que pregunte. tiene que ver con... Es la parte que habría que eliminar de la política, porque en realidad lo que sería bueno de la política no es la mística, sino que sería bueno son los hechos, aprender a administrar. Pero ¿por qué el perro no puede tener pulgas y piojos? ¿Por qué no puede tener razón? ¿Cómo haces vos para porque con la dividir en una persona la pasión de las después de la ideas? mística viene el personalismo, después viene el autoritarismo, todo viene por el lado de la mística. Pero yo no conozco ningún gobierno que... La mística siempre... No sé cuál es la mística de los gobiernos holandeses, por ejemplo, o de los gobiernos... Pero no tiene ninguna mística. No tienen sentimientos. Sí, sentimientos sí, pero no. Preguntale cómo se llama el ministro de Economía, ni saben. Porque el tipo administra, hace su laburo y están pensando el país hace 70 años. Déjenme que salte con esto. Julio, te escucho a vos y después vamos a las placas que tenés preparadas vos, Javi, dale. Detalle importante. Ni Macri es una expresión sólida de los conservadores o de los liberales, ni Cristina lo es de los peronistas. Claro. Este es un dato clave. Total. Y lo que yo siempre me pregunto es que ni Macri ni Cristina dan para fanatismo. O sea, si hay que explicar de dónde hay fanatismo de un lado y del otro, el personaje no alcanza para que hay necesidad de fanatismo independientemente de quién sea. Más allá del personaje. Claro, absolutamente. ¿Sirven o no sirven los debates? Ahora lo vamos a charlar entre todos. Pero Javier preparó algunos tips, ¿no? Para saber si... Vamos a hacer autoayuda para nuestra audiencia. Atentos todos. Para ver, para el domingo a la noche, después de ver el debate, decir, bueno, a ver si me ayuda, si no me ayuda, si es un show, si es un ejercicio exacerbado de ONGismo. Ahí tenés los 6 candidatos que van a estar, ¿no? Los 6 candidatos. Van a estar los 6, eso es importante. Sí. Van a estar los 6, no va a faltar ninguno. Porque el año pasado, en el primero, Scioli no estuvo. No. Claro, en la elección anterior, en el primero no estuvo. Estuvo recién en el balotaje, cuando ya veía que las papas quemaban. ¿Cómo darse cuenta si el debate sirve o no? Vamos a generar un poquito de polémica. Dale, a ver. Primer spot. Ideas propias versus chicanas a los demás. ¿Qué le recomendamos a la audiencia? Que cuando vea el debate, evalúe si los candidatos presentan ideas propias, si hacen una propuesta, si hacen una articulación de argumentos sobre los temas específicos y sobre lo que quieren hacer si fueran gobierno, o se la pasan más tiempo chicaneando a los demás, carpeteando el pasado, vos dijiste, vos estuviste con tal, vos dijiste tal otra. Ese es un punto. Ideas propias versus chicanas. Versus chicanas. Segundo ítem. Propuestas concretas u objetivos obvios. A ver. Tómense el tiempo, cronometren, agarren el relojito y usen el cronómetro para establecer si los candidatos en el debate establecen propuestas de cómo hacer lo que dicen que van a hacer o simplemente establecen objetivos obvios. Varios de esta campaña. Les vamos a poner plata en el bolsillo a los argentinos, les vamos a dar a las pymes tal cosa. Vamos a terminar con la producción. No, propuestas concretas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar? Me parece que en esto conspira el tiempo de un debate, ¿no? Bueno, porque en general lo que expresan son objetivos obvios. Quiero unificar, quiero que se termine la grieta, voy a trabajar para que... ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, en ese equilibrio de cuánto vas a hacer de propuestas concretas y cuánto es quiero la paz en el mundo o, bueno, acabar con el hambre en la Argentina, ¿cómo? El tema es el cómo. ¿Y el último? Y el último también es polémico, porque ya nos pasó ayer en el debate de la ciudad, por la jefatura de gobierno, de repente los candidatos tiran datos, tiran números, tiran cifras, tiran porcentajes, tiran... ¿De dónde los sacan? Tienen que identificar, porque se versea mucho en eso, ¿no? Entonces tienen que identificar de dónde sacan los datos, de dónde sacan los números. Muchas veces el trabajo periodístico posterior a un debate es chequear todo lo que se dijo en el debate. Bueno, ¿no? exactamente. Y nos llevamos muchas sorpresas. Claro, porque a veces se aseguran, no, esto cuesta tanto, vos ponés tanta plata en esto, vos hiciste tantas escuelas. Bueno, ¿de dónde sacaron ese dato? Julio, ¿es difícil llegar a
a este tipo de cosas? Digamos, de poner, por ejemplo, propuestas concretas o, por ejemplo, no caer nada más que en las chicanas. ¿O un político está chipeado para eso? Las etapas de la historia te dan grandes jugadores de fútbol, grandes escritores, grandes plásticos y grandes políticos, o no. Y nosotros estamos en el o no ahora. Nosotros hace un rato, si nosotros tuviéramos que competir... Hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, mucho tiempo. Digamos, hace mucho tiempo que no tenemos una dirigencia política para equiparar con los países. ¿Cuál fue la última generación de política que vos decís era una generación política con volumen, con peso propio? Perón, Balbín, Frondizi, Lanuse, si querés. Sí, que hasta ahí, después Nada de eso. más. Y después, ¿qué te viene? Alfonsín es el último político de raza que da la Argentina. Menem. Menem es un personaje que termina mal parado en la historia. El que quería trascender era Alfonsín, no era Menem. Menem quería jugar y disparar, por eso terminó como terminó. Digo, el último político, y después tuvo un tiempo de Néstor Kirchner, que es importante. Ahora, en serio, la Argentina no tiene partido, el peronismo no tiene organización. El radicalismo hoy, ¿qué tiene? Mendoza y Jujuy, y separado de Macri. Pero Macri termina siendo... A ver, es paradójico lo que estás diciendo, ¿no? Porque, en definitiva, en democracia el único fue Alfonsín, entonces. Pero, escúchame, tenés a Cristina y a Mauricio con 60 en contra y 30 a favor. O sea, ninguno de los dos podía ser presidente, porque tenía más en contra que a favor. Y yo digo, hace 2 años, el que se corre gana. Se corrió Cristina, gana Cristina. Porque el otro tiene el doble de oposición a positivo. Entonces, esta es la situación concreta. Es la decadencia de la política argentina, porque ni siquiera podemos compartir un proyecto común. ¿Y por qué no aparecieron cuadros políticos? Por esto que te digo, la coyuntura del Erdogan, ¿cuántos siglos estuvo China fuera de la historia? Digamos, no hay un continuo. En ningún arte hay un continuo y la política es un arte. Hay decadencias y son así claritas. La tenés en algunos países de Europa. Vos hoy agarrás Inglaterra y no te explicás cómo esa que armó, digamos, una estructura que fue el colonialismo, hoy no tiene para salvar su ropa. El Brexit es el suicidio, ¿o no? Además tienes candidatos que no son que empiezan trabajando como concejales en una pequeña comuna y van subiendo, van creciendo, van haciendo el trámite, digamos. Son candidatos que llegaron desde arriba. Sí, muchos llegan desde no arriba. Hay estadistas en la Argentina. No, perdón, no hay gobernadores que llegan, el tipo que va de gobernador, como que nunca vive en la provincia, todo es así. Voy a ir a declaraciones de Alberto Fernández, pero primero quiero escuchar a Gabriel. Yo creo que el verdadero versus que hay en los debates es si prima la estrategia electoral o el debate como el que va a generar las propuestas para difundir esa plataforma o esas ideas de los dirigentes hacia la ciudadanía. Y da la sensación de que siempre termina primando la estrategia electoral, no tanto hablar de las ideas y argumentar. Hay poco tiempo y alta exposición, se juega a no perder, se busca titular. Por eso creo que la discusión del comienzo era, ¿prima la política y lo que va a venir hacia el futuro? ¿O cuál es la estrategia de cada uno de los candidatos Ahora, exprimiendo lo máximo que puede su mensaje? Yo quiero decir algo respecto a lo corto del tiempo, ¿no? No importa que el tiempo sea corto, igual se puede sintetizar y se puede decir la base de la propuesta. Hay una vieja historia bíblica, que creo que era Rabbi Akiva, que le dicen, bueno, vos sabés tanto de la Biblia, haceme la síntesis de la Biblia parado en un solo pie y con una sola frase. Y dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, que de alguna manera eso condensa todo el sentido de lo que es la enseñanza de la Biblia. Vos podés, siempre se puede sintetizar. El Twitter es un ejemplo, como se puede también decir cosas muy cortito y breve. Entonces yo creo que, y justamente lo que uno espera de un presidente o de un candidato a algo, es que tenga la capacidad de síntesis, porque si no tenés capacidad de síntesis tampoco podés gobernar. Ahora vamos a saber lo que piensa... No se puede ser alto y largo a la vez, alto y bajo a la vez. Digo, hay cosas que me sorprenden de la mesa. Digamos, o a los políticos les falta relieve, esto y lo otro, pero pueden decir en 10 segundos, ¿en qué quedamos? ¿Qué queremos? ¿Que resuman en 10 segundos algo o que desarrollen una idea y una propuesta? Si lo que vos tenés que resumir es un invento chino, es una cosa, pero si lo que vos resumís es una trayectoria y un futuro que vos ya lo tenés diseñado y hablado, es distinto. En 20 segundos, por ejemplo, un programa económico, o en 40. En 20 segundos no, tenés más. Un plan de desarrollo. Por eso prima la estrategia electoral, porque la estrategia electoral busca resumir... a Alberto Fernández, porque tiene que ver con esto.
Hoy dijo Alberto Fernández lo que piensa de los debates y sobre todo respecto a cómo hay que prepararse, cómo tiene que prepararse un candidato o si se tiene que preparar un candidato para los debates. A ver qué decía Alberto Fernández. Cada uno de los que vamos a debatir tenemos 13 minutos para contar todo lo que tenemos que hacer. Y allí están relaciones exteriores, derechos humanos, identidad de género, mujer, igualdad, identidad de género, economía. ¿Me querés decir cómo todos esos temas los abordás en 13 minutos? Lo que siento es que es un juego mediático. A mí la política me parece demasiado seria para plantearla en estos términos. Pero como a alguien se le ocurrió hacer una ley con esto, voy a cumplir con la ley. Simplemente. Me pregunté cuáles eran los temas y obviamente voy a tener que ver cómo esos temas los abordo para tratarlos en 2 minutos. O sea, te piden que vos presentes tu idea económica en 2 minutos. Es imposible, la verdad es que es un maltrato a la gente. Sinceramente, no sé cuál es el sentido de todo esto, porque además los argentinos ya lo vivimos. Hace 4 años alguien dijo una serie de cosas que después nunca cumplió. ¿Para qué sirvió el debate? Para confundir a la gente. Es evidente que está absolutamente en contra, ¿no? Y es evidente debate, por lo menos de este tipo de debates. Y es evidente que empezó a debatir, empezó a marcar el juego del debate que se viene. Empezó a decir, el debate es un juego mediático, ya están no solamente negociando, sino que plantando su postura. Carlos, cuando ustedes lo organizan, ¿piensan esto? A ver, ¿cómo estructurarlo? ¿Cómo armarlo para que no haya chicanas, para que sirva, para que tengan tiempo? No, que no haya chicanas depende obviamente de los propios candidatos. En la organización lo que sí se garantiza, que es el sentido del debate además, es el único momento en toda la elección, como decían aquí, en donde están los 6 candidatos en las mismas condiciones de igualdad para plantearle a la ciudadanía lo que piensan, pueden preguntarse, pueden debatir. Por lo tanto, es el único momento en donde en absoluta equidad los candidatos se presentan a la sociedad, los 6 juntos. Entonces, ese es el sentido de la organización del debate. Cuando se piensa en un esquema, ¿no? En una organización del debate, tiene que ver con eso y con la promoción del voto informado. Básicamente eso. Déjame plantear a propósito de lo que decía Alberto Fernández, cómo de alguna manera en el debate, en la previa del debate, hay que ver si esto se concreta el domingo y el siguiente domingo acá en la Facultad de Derecho, primero este domingo en Santa Fe, esta sensación de roles invertidos, que es lo que generaron las PASO, ¿no? Donde las campañas empezaron a hacer, parecía, alguien, lo hemos dicho en la mesa, alguien viene de Dinamarca o viene de otro planeta y ve la campaña hoy en la Argentina y cree que el presidente es Alberto Fernández y que Macri es el candidato opositor. Alberto mantiene esa lógica en esto, porque él lo que plantea es, esto no sirve para nada. Es más, hoy a la salida de la facultad del Colegio Nacional de Buenos Aires, dijo, no, ¿qué me voy a preparar yo para el debate? Tengo 40 años de política. 40 años de política, no hace Si falta. me tengo que preparar para un debate, estoy sonado. Mientras que Macri está entrenando, está con coacheo. Hoy viernes ya estaba previsto que no hiciera marcha. Porque lo dedicaban al entrenamiento. Lo dedicaban al entrenamiento. Y hay algo que es claro ahí. Y están poniéndole en el gobierno mucha expectativa al debate como idea de esta lógica oficialista en cierto sector del oficialismo que es para darlo vuelta. Con lo cual también habla ahí de las expectativas que cada uno de los dos principales contendientes tiene. Hay 6 candidatos en igualdad, pero hay uno que arriesga mucho más, que es el que va puntero. El que va primero en las encuestas, que es favorito, es el que arriesga más. Pero ¿quién es el que tiene más posibilidades, que más le sirve? El desafiante. El desafiante tiene una gran oportunidad de alta exposición. El que va a buscar la corona. El que va a buscar la corona. ¿Es necesario entonces coachearse y prepararse? Sí, porque es un formato diferente, porque hay que resumir en pocos minutos y Macri ya tiene una experiencia 2015 en la que le fue bien. Él Julio, siente que le fue bien en el debate. No ¿Vos te prepararías? Vos tenés más de 40 años de política. ¿Te prepararías? No se acordaría de lo que se preparó después. Me olvidaría. No, yo encontré un libro que habíamos hecho con De la Sota y Cafiero, con Alberto Fernández y Moná Moncalvillo, el prólogo era mío. Y esto era, pero ¿cuánto hace? Quiero decir, Alberto es un político de raza. Y lo que pasaba con Macri y Scioli, que yo insisto, eran dos aficionados. Dos tipos que tenían que coachearse porque
Ahora, Alberto no se puede ni necesita prepararse. Hoy lo escuché a Mujica. Y Mujica, insisto, repito esto, era una raza política distinta, ¿o no? Sí. Déjame decirte de todas maneras que Mauricio Macri será un aficionado en el planteo que vos hacés. No te lo voy a rebatir, simplemente es tu opinión. No debe haber político en la Argentina que haya debatido tanto como Mauricio Macri. Sí. 5 debates tiene. Porque más allá de los debates obligatorios, la televisión, cuando él empezó a querer ser jefe de gobierno de la ciudad, te invitaban, canales de noticias, y hacían los debates. Sí. Y él iba a todos los debates. Debatió con Aníbal Ibarra, debatió con todo el mundo. A mí me llamaba Ahora, cada 15 días, se sentaba conmigo y discutía. O sea, es un tipo que en eso hizo escuela. Desde ya. Digo, hay que, así como decimos eso, o así como remarco esto, que no hay político en Argentina tan entrenado en debates como Mauricio Macri, indudablemente, pese al paso de los años, ha mejorado mucho, pero no es dúctil a la hora de la oratoria. Yo lo que digo Entonces también tiene que... Estamos hablando de debates de un minuto y el Estamos corto, hablando de debates de la era de la imagen. Gustavo, Estamos hablando de debates de la era de la imagen y de políticos de la era de la imagen. Y los queremos medir como políticos de la era de la imprenta. Es otra cosa, ya no hay políticos como Oscar Allende porque no lo resistiría el electorado en su calidad de espectador, con todo el respeto por Oscar Allende, no lo digo despectivamente, digo, pero que a lo mejor ante una pregunta necesitaba muchos minutos para desarrollar. Acá está pautado en el caso concreto del debate, pero pasaría en cualquier programa de televisión, porque ustedes mismos, si un político es larguero, lo cortan. Bueno, dicen que es el problema que va a tener Alberto, que es muy larguero para apoyar eso, imagínate si hoy pasáramos el famoso debate histórico de Caputo con Sadi por el Beagle. Ya lo vamos a ver. 15 minutos cada bloque. Preparado todo esto, ¿no? Yo tenía algo preparado de los debates en general. El canal, pero quiero cerrar el concepto de decir, trabajan y se ejercitan más en la plástica, en la estética, porque lo que está mirando el espectador, me parece, por supuesto, nada más que una opinión, es ver por dónde se zafa de las reglas del debate, por dónde surge el carisma, por dónde está la reacción, lo que no está pautado, porque si no es todo muy previsible. Vos fíjate que los momentitos de ayer que se celebraron en las redes, en los medios, son los que se salían casi de libreto, el que te muestra la reacción más espontánea. Por eso yo decía el tema de la humanidad. Yo a veces siento que es una suerte el debate, como de una suerte de sexo anorgásmico de la manera que está planteado. Es decir, no termina en nada que te genere un entusiasmo. ¿Por qué? Porque está todo tremendamente tabulado. Y además, ayer yo hablaba con un analista y me decía, lo que pasa es que la gente se sienta a ver un debate como cuando se sientan a ver una pelea de box, en donde lo que estás esperando es ver cómo el que vos ya sabés que es el tuyo va a pelear. Pero no si pierde o si gana. Otro, claro. Por eso ganaba el que armada la placa, la vemos, la de Gustavo Marangoni sobre... Mira, debates en general en la historia argentina, no todos, sino los antecedentes. Decía, primero uno que no fue. Hay una anécdota que a mí me pareció siempre muy simpática. En el año 73, luego de la renuncia de Cámpora, Manrique, que había hecho una buena elección en la elección de marzo, había sacado el 15%, lo desafía a Perón a un debate. Y Perón, cuando el periodista lo encara y le dice, mire, hubo un candidato que lo desafió a debatir, él dice, uy, esto me hace acordar, dice, a un amigo que una vez me propuso poner un negocio de empanadas de carne y pollo. Dice, y yo tenía que poner la vaca y él el pollo. Dice, el debate no se dio nunca, obviamente, ¿no? Con eso, Perón lo ninguneó de una manera contundente y además todos sabemos después sacó el 62% de los votos y Manrique sacó un poco menos de lo que había sacado en la ronda de marzo. Entonces ese fue el primer pedido de debate que no fue. En realidad hubo un debate... No era la pretensión hacer todo un raconto, pero en el 72 había visto... ese mismo año, en el 73, había habido un debate Trosco-Rucci, que había sido también televisivamente muy importante, porque tenían los dos... Horacio Salas, ¿no? Era uno de los moderadores de ese debate, que fue de una... realmente para jóvenes como Javier y como yo, perdón, historia. Pero lo leí, parte de la burocracia sindical, tenía una solidez ideológica que no la comparás con ninguno de los gordos de ahora. Ya entrados en la democracia del 83, post-83, bueno, acá se hizo referencia. Caputo Sadi, el debate por el tema del Beagle, noviembre del año 84, en el programa de Bernardo Neustadt. Acá ya empezamos a ver un poco lo que yo quería plantear. Sadi
toda una tradición, un dirigente histórico que inclusive después por muchos años fue una hábil espada del Senado, digamos, pero frente a la estética de la nueva democracia y frente a lo que representaba Dante Caputo, un politólogo del Salvador, acá como el amigo Julio, que después se formó en Estados Unidos y finalmente en la Sorbona, se encontró con una serie de manejo de la escena y de la imagen que era claramente superior. Todos recordamos las nubes de Úbeda, yo tengo una cosa, Basta si de Cháchara. en la época de este debate hubiesen existido los memes, hubiese sido, y Twitter hubiese sido una panzada. Bueno, había lo que dejó ese pintadas, debate. había pintadas en las calles, había grafitis, grafitis, en las sí. calles que hacían referencia a las nubes de Úbeda, a la Cháchara, etc. Ese debate creo que ampliamente tuvo como ganador a Dante Caputo. Claramente. Y de hecho después recordemos que en el ¿Qué más tenés? Beagle 82% sacó la posición favorable al acuerdo. Menem Angelós, acá tenemos otro debate que no fue. El de las sillas vacías. Allí a tu espalda tenemos los avisos de uno y otro. Angelós quería debatir con Menem, porque Menem era como el candidato que venía, ya era el presidente prácticamente electo, y hace el famoso propuesta de debate en el programa de Bernardo Neustadt, y Menem no va, le deja la silla vacía. Entonces, con la silla vacía, Angelós quiere hacer un lema de campaña, dice la silla vacía de Menem. Y la campaña de Menem le responde las sillas vacías de Angelós y del radicalismo. Julio, ¿se equivocó ahí Menem en no ir a ese debate? No, a él le servía. En el proceso, a él le servía. A Menem le servía eso. No ir. Menem siempre, no ir. La vida de Menem fue llamar la atención. Desde el pelo largo y el poncho, digamos, no con las ideas, sino con la imagen. Punto. Así fue. Después vino un debate que no tenía que ver con candidaturas, pero también fue un debate importante, que fue el debate Cavallo-Terraño por el tema de la convertibilidad. Digamos que Terraño es el primer, no el primero, pero es el primero con envergadura televisiva que le dice, vamos a debatir la convertibilidad. En realidad debaten dos veces, en el 93, pero la más importante es en el 95, ya después del efecto tequila, y ahí se da la discusión, ¿no? ¿1 peso, $1 hasta cuándo? Y fue un debate intenso en televisión, porque Cavallo también era un hábil esgrimista, y se defendieron y se cruzaron importantes argumentos. Luego vino el primer debate de Macri. El Macri que es candidato a jefe de gobierno por primera vez en el año 2003, que, como vemos, entre sus competidores estaba Patricia Bullrich, su actual ministra, que fue muy dura con... hay una frase que se recuerda bastante de Patricia Bullrich que dice, Macri... Seguimos con los otros dos. Sigamos con los otros dos. Vamos, el último, el que se hizo referencia acá, el de Scioli Macri. Entre los trapitos y 678 ponemos acá, ¿no? No pudiste con los trapitos, vas a poder con el narcotráfico, ¿en qué te has convertido, Daniel? Que son las cosas, algunas de las que han quedado, pero como se ha dicho aquí también, quedaron las promesas y seguramente este debate va a estar muy presente el domingo y el otro domingo en el debate presidencial. Después vamos a seguir con el tema del debate, pero sigue la campaña también, ¿no? Estuvo Alberto Fernández, ya lo escuchamos, hablando sobre el debate concretamente, y Macri hoy estuvo de campaña también. ¿Qué dijo? Nosotros no la trajimos a la pobreza, lo que hicimos fue visibilizarla, porque en vez de decir que había menos pobres que en Alemania, pusimos al INDEC a medirla como corresponde, mejoramos durante un tiempo, llegamos a tener la pobreza más baja tal vez en los últimos 25 años al final del 2017, pero por la crisis volvimos al punto de partida, y eso demuestra que necesitamos los acuerdos más profundos, y no depende solamente del partido que gobierna, así como hemos compartido en los 80, el compromiso a vivir en democracia. Tiene que haber estabilidad en la economía. Bueno, Macri que sigue de campaña. Hoy no porque estuvo entrenando, ¿no? Decís, Javi. Exacto, y estuvo en un acto del Colegio Militar de la Nación, pero dio una entrevista justamente a una radio de Olavarría, porque mañana va a Olavarría, en el marco de esta marcha de los 30 días del Sí se puede, donde se reencontrará con María Eugenia Vidal, como pasa cada vez que van a la provincia de Buenos Aires ahora, y de ahí no hay más campaña hasta el lunes, porque el domingo viaja a Santa Fe por el tema del debate. ¿A las visitas de las ciudades Marcos Peña lo está acompañando? No. No. O sea, no se va a encontrar Marcos Peña con María Eugenia Vidal mañana en Olavarría. Creo que durante un largo tiempo no se van a encontrar. Largo, muy largo. Muy largo. Ahora, parecería que Durán Barba fue sustituido por Pichetto, ¿no? ¿En la estrategia? Sí. La verdad que más que en la estrategia, en ir a la avanzada, ¿no? Con el estilo, digamos, con el ala dura.
no negociadora o componedora. Me quedó sonando la frase de Macri sobre la pobreza, ¿no? Presidente que cuando llegó dijo que su gestión había que medirla por éxito o fracaso de acuerdo a la pobreza. La pobreza aumentó sensiblemente durante su gestión, pero ahora cambió el discurso y ahora dice, la frase textual fue, lo que hicimos nosotros fue visibilizarla. Sí, ponele, también la grabaron. Y justamente mañana va a un lugar que esta semana tuvo un hecho simbólico de un impacto que ya no es simbólico, que es Loma Negra cerró en Olavarría su planta. De 100 años. Ahora, cae justo mañana después de la... Porque ya estaba previsto. Entonces, ya no es los kioscos que cierran, los remises que cierran, las empresas pymes que cierran. Loma Negra, que es un emblema es una empresa ya brasileña, de capitales brasileños, pero que son marcas emblemáticas de la Argentina, y justamente Macri va mañana a una ciudad, en unas horas, donde en la misma semana donde cierra un lugar emblemático de lo que fue en algún momento la industria argentina hasta no hace mucho tiempo. Lo cual, este tema de la pobreza también hay que vincularlo con una muy mala gestión económica y que ha generado no solamente pobres, sino desempleados y caída del salario real. Gabriel. Yo vuelvo al debate. Al tema del debate. Vos sabés que hay algo en este debate que no concuerda con lo que en realidad debiera tener como entorno un país que hace este tipo de debates. Vos, por ejemplo, en Francia, para darte un ejemplo, las elecciones empiezan 20 días antes. Es decir, la propaganda política, todo lo que se hace son 20 días antes. En Argentina empieza apenas termina la elección siguiente. Es decir, termina la elección ahora y ya empiezan todos los políticos a ponerse en campaña nuevamente para dentro de 2 años. Entonces, en ese entorno, un debate de esta naturaleza carece menos de sentido que en un lugar donde recién los últimos 20 días toda la sociedad se pone a trabajar y a ver qué son los candidatos que hacen. Vos fíjate que otra cosa que pasa, que tiene que ver con el dinero y la plata de la campaña, en Francia también lo que se hace en los que serían las comunas, las mairies, ponen 20 o 15 como si fuese un biombo, y cada partido tiene de cada lado del biombo para poner un afiche. Y los únicos afiches que vos ves en la ciudad son en las mairies, donde están los afiches de todos los partidos políticos. Tienen el mismo tiempo en la televisión, tienen el mismo tiempo en la radio, eso es básicamente la propaganda. Y eso empieza... Dale, Julio, y me voy a ir a un tape de Alberto Fernández. Empezamos 2 años antes la campaña. El problema nuestro central es que la campaña no es entre adversarios, sino que se vive como si fuera entre enemigos. Y eso la democracia le deja cuestionada. Absolutamente. A ver, Alberto Fernández, me meto de vuelta en la economía. ¿Qué decía sobre la economía? Muchas veces nos hemos caído como sociedad y muchas veces nos levantamos. Y aunque nos quieren hacer creer que parece que genéticamente somos un país decidido a chocar siempre con la misma piedra, no es que chocamos con la misma piedra, es que cada tanto los mismos toman el poder y hacen de la Argentina lo que estos tipos hacen. Tenemos que llegar y volver a remarla. No un partido político, no un espacio político, los argentinos. Porque los argentinos somos los que nos levantamos cada vez que nos caemos. Yo siempre le digo a los argentinos, miren, con Néstor pasamos a la historia porque le pagamos todo al fondo. No se lo pagamos Néstor y yo, se lo pagó toda la Argentina. Se lo pagó el esfuerzo de millones de argentinos que se recuperaron, produjeron, juntaron reservas y nos dieron el dinero necesario para recuperar la autonomía y pagarle al fondo y desentendernos de sus políticas. Pero después están los otros, los que cada tanto toman el poder y vuelven a hacer las cosas de siempre. A ver, antes de abrir acá la mesa, veamos el tape 3, creo que es, el de Macri sobre economía también, para después sí empezar a preguntar y a analizar algunas de las cosas que escuchamos. ¿Qué decía Macri? En lo económico, en algunas cosas pudimos y en otras no, porque hacía falta este mayor nivel de acuerdos, que ahora espero que lo logremos, porque lográndolo y habiendo ya hecho una gran parte del esfuerzo, se redujo el déficit en un 80%, exportás más de lo que importás. Hoy bajamos algo los impuestos, pero hay que bajarlos aún más. Agobian también a la clase media y a la pyme que necesita crecer. Esta crisis de abril para acá, agravada por esta incertidumbre política, no nos deja ver que ya hemos avanzado mucho.
Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo esfuerzo o no estamos haciendo esfuerzo? Digo, o el esfuerzo que estamos haciendo, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque Alberto dice, no, hicieron un gran esfuerzo y pudimos hacer y estar como estuvimos. Macri dice, hicimos un gran esfuerzo y estamos haciendo... A ver, pero ¿y estamos mal? A mí me parece que ahí hay un esfuerzo, digamos, lingüístico para denominar una cosa de otra manera. Vos a un fracaso lo llamás esfuerzo... ¿De parte de quién? ¿Alberto de parte del presidente. Digamos, a mí me parece que el presidente le pone el nombre de esfuerzo a un fracaso. Un esfuerzo es algo que tiene un resultado posterior positivo. Pero esto no es el caso. No hay ningún indicador económico, ninguno, que haya mejorado en 4 años. Ninguno. Lo único que uno podría decir es el resultado de la balanza comercial, que es el fruto de la implosión de las importaciones, de demanda de bienes de capital, de bienes intermedios, etc. La pobreza, la inflación, la actividad, las reservas, no hay la deuda, ni hablar. Entonces, me parece que hay un intento de creatividad lingüística de decir, bueno, esto es un esfuerzo, no es un esfuerzo, es un fracaso. Visibilizar la pobreza. Pero perdón, ¿no es un fracaso también el hecho de que cada vez que un gobierno peronista termina y no es vuelto a votar, es porque fracasó, sino porque, es decir, ¿quién nos regaló a Macri? ¿Quién hizo que Macri... No, eso es cierto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cómo venden como lindo algo que fue feo, que en el 11 lo echan de una patada en el Tujes. El acuerdo que había en su momento, para que se venía pagando con el FMI, en la época que se decide pagar los 9.000 millones de dólares al FMI todo junto, se estaba pagando a 4%, 4,5% de interés anual. Y pagaron al contado 9.000 y después tomaron en Venezuela al 12, al 13. Es decir, eso en el 11 te echan a patadas, te desheredan por idiota. Y entonces, nosotros nos sacamos, y no te sacaste de nada, porque igual Argentina forma parte del fondo, y si vos venías pagando no tenían nada que decirte, y veníamos pagando. Entonces, mostrar como virtuoso algo que fue realmente absurdo, me parece increíble. Me parece increíble que además... Ninguno se hace cargo, no se hace cargo Macri, no se hace cargo, nadie se hace cargo de las cagadas que hacen, siempre la culpa la tiene el otro en la Argentina, siempre la culpa la tiene el otro. Julio. A mí me pasa que voy por la calle y me paran, nos pasa a todos, porque el hecho central del que te pide que votes a Macri es solo el fantasma, el miedo a la Cámpara o a Cristina. Sí. No te aporta ninguna virtud de Mauricio, ninguna. Y esto me pasa 20, 30 veces por día. Si el tipo te dice, para que no venga aquello, salvame esto. Pero si aparece un tipo que te habla de la reforma agraria y no es cualquier tipo, si aparece otro tipo que te habla de cambiar la Constitución, de subordinar la justicia al poder político, me parece que el miedo es justificado. Perdón, no te estoy discutiendo las razones. Te estoy diciendo, el tipo no logró, Macri no logró una adhesión a la causa. No, nadie. Y cuando él te dice... íbamos a mejorar, nadie le cree. Porque el hecho de que te empobrezcan para después mejorar es un bolazo, que es lo que está diciendo él. Te invertó un término, nada más, ¿o no? Ahora, yo lo veo del mismo modo, pero quiero retomar algo que dice Gaby porque me parece importante. Por supuesto que un fracaso económico como el de la Argentina no se construye en un solo gobierno, esto está claro. Esto está absolutamente claro. Lo que se supone que hay que desarrollar como capacidad de entender y qué era lo que estaba bien y tenía que continuar y qué era lo que había que cambiar. Que evidentemente hacia el 2015 la Argentina no tenía un modelo sustentable, tenía inflación, tenía tergiversadas sus estadísticas, es imposible discutirlo. Ahora, que tener la tutoría del Fondo Monetario Internacional es realmente un elemento negativo para la economía argentina y que sacarse esa deuda era algo virtuoso, Gaby. Hasta en el 11 te dirían que cuando vos tenés un acreedor que no te deja crecer, como está demostrado en las recetas, no de Argentina, de Grecia, de Jamaica. Una cosa es que vos le vayas a pedir plata al fondo y el fondo te condiciona, y otra cosa es que los acuerdos que ya fueron hechos, vos los estás pagando, hay ningún condicionamiento posible. Vos simplemente pagabas y no te decían ni mu, no tenían nada que decirte. No, bueno, es así, no me vengas. Pero además, digamos que podría haber un punto de vista distinto del tuyo y quizás tener alguna razonabilidad. Pero pagar 4% para después tomar al 12%, eso es la cosa más absurda que yo escuché en mi vida. Si vos me decís que pagan al 4% para tomar al 5%, te la creo. Pero para pagar el 4%, sellar eso y después tomar al 12% de la guita, ¿vos sabés la diferencia que creo? Igual a mí lo que... Perdón, y no se habló de la corrupción, que es otra de las cosas que hace la enorme corrupción que hubo del gobierno kirchnerista, que eso acá no se habló en la mesa, pero eso también es un tema que cuenta y que sigue estando presente y no digo que no hubo corrupción. ¿El que te para habla de la corrupción, Julio, o no? ¿También? Algunos sí, pero
digamos, lo que lastima es la idea de que el bien está de un lado y el mal del otro. Y lo que acaba de decir él es, tenemos mitad cada uno. O aceptamos este gris en los dos lados, absolutamente, o chocamos. No hay bien acá y mal allá. Dale, cierra Javi este tema y después me meto con Gabriel con un tema. Sí, a mí no deja de llamarme la atención siempre que lo escucho a Alberto Fernández hablar de, hoy en el Colegio Nacional de Buenos Aires, de la cuestión de, bueno, y tenemos que venir nosotros otra vez, ¿no? Y es un argumento que tranquilamente puede utilizar el macrismo también. Porque hay mucha gente en el macrismo que dice, otra vez el peronismo viene a saquear el país, a hacer populismo. Y entonces es como una argumentación de un perro que se muerde la cola, ¿no? Y la Argentina no termina de salir nunca. Porque no hay un de Estado un suficientemente sólido que regule. Pasamos del kirchnerismo al macrismo, otra vez al kirchnerismo. El tema es que no asume ser lo nuevo. Claro. Cuando dice reiterar, ahí se suicida. Pero ¿cómo va a ser, perdón, cómo va a ser lo nuevo si reivindica a Néstor Kirchner, el creador de la matriz de un sistema de mucha corrupción desde el Estado con privados? Por favor. Déjenme meterme con Gabriel en esto que preparo, que tiene que ver con las características de cada liderazgo en campaña. Que lo tenemos acá. Vamos a verlo, Gabriel. Esto es los diferentes liderazgos que se pueden observar en campaña de todos los candidatos. Bueno, sí. En principio empezamos por Macri, Dale, que por como habíamos dicho anteriormente, acá se muestra candidato en contraste con Alberto, que se muestra presidente. Acá está la inversión de los roles. El estilo de la campaña es, sí se puede, casi una arenga deportiva, una arenga que busca salvar la República. Va en esa línea. Macri se está mostrando hacia Alberto. Alberto es ese presidente que dice, vamos a poner a la Argentina de pie. En su forma discursiva es explicativo, lógico, racional, busca la sensatez. Y apunta a la unidad peronista, pero también la unidad nacional. Vamos a ser grande América de nuevo, como Trump. Claro. La Baña se muestra como un piloto de la tormenta. Nosotros sabemos cómo hacerlo, ya somos medidos, ya mostramos, lo hemos hecho ni allá ni acá. No queremos ninguna de los dos modelos ya aprobados. Nosotros somos la garantía de que lo podremos hacer. Expert se muestra más en una situación más de expertise, de conocimiento, buscando ciertas cuestiones de reforma, también medido y apuntando a la economía, también alguna cuestión referida a, de algún modo, la derecha. Y Gómez Centurión, solo con el tema de la vida. Él es el salvador de la vida, defiende las dos vidas, tiene un tema muy, muy específico, que es el reclamo de sostener el pañuelo celeste. Acá hay muchos votantes que está buscando el presidente Macri, apuntando a sacarle voto a todo este espectro de votantes. Ahora, el perfil de la sociedad argentina, ¿con qué candidato de estos se siente más cómodo? Con Macri, que te dice que si se puede, que hay que ir por la República. Con este que te dice, bueno, vamos a arrancar de una buena vez, te cuido yo, arrancamos. O con los otros. ¿Cuál es el candidato que mejor le queda a la sociedad Bueno, argentina? nosotros tuvimos de todos los estilos, pero el piloto de la tormenta, Menem, fue en algún momento. El candidato, creo que le viene bien ser Alberto, la sensatez, lo explicativo de Alberto. En momentos de crisis funciona bien. Mostrarse presidente da una imagen de seriedad, de entereza que es bastante potente. Y la cuestión de la arenga, del si se puede, me parece es una gran campaña. No sé si para este momento de crisis, pero da la sensación que es una campaña muy vistosa comunicacionalmente, pero quizá para este momento de crisis Ahora, se recomendaría otra cuestión. Yo te cuestión. pregunto una cosa, Julio, acá, en Alberto, ¿desapareció la figura de Cristina? Bueno, de hecho, Alberto puede ganar porque no es Cristina solo y porque además marca, que es lo que ha logrado en este tiempo, que él va a ser quien conduzca, no va a ser conducido. ¿Cuál es la primera idea del macrismo? Alberto es un títere. ¿Y qué demuestra Alberto en todo su proceso? Que es un hombre del poder. Y eso ya lo ganó. Alberto consolidó la idea que conduce él. Punto. Y aparte el estilo de Alberto, de alguna manera, atenuó la confrontatividad de Pero Cristina. perdón, hoy dijo una cosa, Lo Alberto, logró, que en de ese alguna sentido. manera demuestra debilidad y demuestra que tiene que seguir diciendo cosas para que alguna gente importante dentro del kirchnerismo no se enoje con él. Lo que dijo sobre Venezuela es increíble. Dice que la pobreza, el hambre de Venezuela está causado
por el embargo que le hace Estados Unidos. ¿Ese es discurso hacia adentro? Eso es discurso hacia adentro, bueno, y aparte es porque... Pero la gente escucha, ¿eh? Está ejerciendo... Todo el mundo escucha lo que está diciendo, y él lo que está diciendo, lo está diciendo para calmar a su gente. Eso era con Cuba, ¿no? Está ejerciendo el rol de presidente electo. Presidente electo como si fuese presidente electo en transición. Preparaste, Todavía Gabriel, no lo también es. lo que son los 3 momentos después de las PASO. Sí. ¿No? ¿De qué se trata? A ver. Bueno, a ver. Teníamos... Macri acá, Alberto allá. Dale. Correcto. En el caso de Macri, un primer momento post-paso de desorientación, desconcierto, confusión. Los primeros 2 días fueron, la verdad, que para el olvido. Sí, el primer discurso, incluso, por ejemplo. Y al día siguiente también. Sí. Y ahí hubo rápidamente un replanteo diciendo, no, tenemos que ir por el lado de la autocrítica, de la escucha. Y a partir de ahí generar la campaña de lo que después, el 7 de septiembre aproximadamente, lanzan el famoso sí se puede. ¿Cuál es la justificación de que sí se puede? Bueno, que no hemos fiscalizado bien, que las encuestas han fallado en aquel momento, también pueden fallar ahora, que estamos teóricamente 20 puntos abajo. ¿Por qué no tener esa esperanza? Las promesas son de alivio y algunas propuestas que en la posición de candidato que llegan más que nada por mail o por redes sociales, no tanto en los actos en el territorio, la épica del sí se puede, y juntos estamos en la calle, tanto que nos acusaban. Y en esa calle vamos a defender la República como valor. Y la negatividad hacia el rival queda casi de lado, es por contraste. Antes era directa, ahora es mostrar nosotros somos los valores, somos la República, por contraste ellos no lo son. Y Alberto, a ver A ver, en un comienzo una euforia ciertamente contenida, con cierta sorpresa, 16 puntos, no sé si era lo esperado, por eso fue medido al comienzo. El replanteo fue, bueno, tenemos el triunfo asegurado, ¿qué hacemos ahora? No somos casi no somos candidatos. Directamente tenemos un triunfo asegurado. Hubo declaraciones confusas que van para un lado, para el otro, en ese cambio de posición tan importante, de candidato a presidente electo, digo, en el posicionamiento. ¿Por qué pasó lo que pasó? Por la crisis económica y por la desconsideración de la gente. No los tuvieron en cuenta. Nosotros somos la épica que vamos a generar un futuro para todos. Vamos a poner a la Argentina de pie. Ese es el mensaje. Los valores, la defensa de las personas, de la Argentina y de la justicia social. La negatividad, acá sí, se transformó en algo un poco más directa. Es el modelo macrista de crisis, de ajuste, de inflación. Y promesa, nosotros vamos a ordenar el caos que nos deja Macri y somos la única esperanza ahora, que hay. En las dos épicas, ¿no? Vos tenés la épica del sí se puede, que parece de un discurso para los propios, sí se puede todavía, y el futuro para todos es más un discurso abierto. Como para todos también. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, la campaña del sí se puede busca retener a los propios. Claro. Sería un desastre no retener a los propios. Esa fue la hipótesis para encaminar esa campaña del sí se puede. ¿Vos decís que las declaraciones confusas que hace Alberto pueden tener que ver con no echar a nadie todavía para tener los votos y echarlos después de que gane? Digo que hay declaraciones para un lado y para el otro, oscilantes. Tiene que, como presidente electo, pero no en funciones, posicionamiento de presidente electo no en funciones. Tengo que declararle a los mercados, a la oposición, quedarse con los votos conseguidos y encima el frente interno, que tiene varios sectores. Como siempre decimos, la gran batalla se da en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver mucho con lo que termina pasando a nivel nacional. Ahora vamos a repasar palabras de Axel y palabras de Vidal, ¿no? Los dos candidatos en la provincia de Buenos Aires. Julio, te quiero preguntar algo rápido, que recién lo dejó flotando Gaby, lo voy a agarrar para preguntártelo. Que conocés la dinámica del peronismo de adentro y lo conocés a Alberto Fernández, ¿no? ¿Alberto se va a poder sacar de algunas cosas de encima? Algunas cosas de las cuales ahora, con todo su discurso, todavía se las quiere seguir pegando. En la Argentina y el peronismo especialmente, el presidente tiene todo el poder. Punto. Todo el poder, lo tuvo siempre. Yo aclaro, con el mismo poder de la Rúa me tenía miedo y Kirchner me asustaba. O sea, el poder es algo que si se sabe usar, el resto es opinión libre. ¿Puedo desmentirte? Sí, claro. Héctor J. Cámpora fue electo presidente y no tenía todo el poder. No, bueno, está bien, déjalo. No, eso para está bien, otro okay. día. Eso bueno, para otro día. Okay, está bien.
Pero es la primera vez en la historia, que una candidata a vicepresidente pone al candidato a presidente. No es que me desmentí, es que te desubicás. No lo estoy comparando, estoy diciendo, el presidente es el que tiene la lapicera. Bueno, Cámpora no la tuvo la lapicera. El poder, dije. Ok, vamos, Cristina. Pero se acusa a él, pero déjenme ir a la provincia de claro Buenos si lo Aires. sabe usar. Cámpora no lo supo usar. Además, Pará, Gustavo. Julio, déjenme cambiar. Voy a ir a la provincia de Buenos Aires con las declaraciones de Axel y de Vidal. Macri anda diciendo por ahí que sí se puede. El problema con el presidente y con la gobernadora no es si se puede o no, porque evidentemente no han podido, es peor. Lo que pasa es que no se debe gobernar así. No es si se puede o no, es que no se debe gobernar sacando el trabajo, sacando el salario, la jubilación, atacando a los maestros y maestras. No se debe, presidente, no se debe, gobernadora. Y en vez de estar alentándose que la van a dar vuelta como si el problema nuestro fuera que Macri diera vuelta a la elección. El problema es dar vuelta a la situación de los argentinos y argentinas, no la del presidente. Han golpeado en la vida de todos, le han quitado el sueño, la tranquilidad, la paz a los argentinos que hoy no saben con qué desastre van a amanecer, porque no tienen ni el trabajo seguro, no tienen ni el morfi seguro. Le han sacado con ese verso de buscar la seguridad jurídica para los inversores extranjeros, le han sacado la seguridad en la vida a los argentinos y argentinas. Axel Kicillof, ¿no? Que ganó por una amplia diferencia, pero que tiene en contra a María Eugenia Vidal, enfrente, ¿no? María Eugenia Vidal, la gobernadora, decía esto. Hay algo muy sencillo de demostrar. Nosotros ya hicimos 54 guardias de todos los hospitales públicos de la provincia. Hay 58 guardias, así que nos faltan 4 que vamos a terminar de acá a fin de mes. Es muy sencillo que cada vecino vaya al hospital público provincial de su municipio y se fije si la guardia está hecha a nuevo. Cualquiera puede comprobarlo, y así lo podemos decir con las escuelas y así con las obras de inundaciones de La Plata, ¿no? Donde se hicieron después de la tragedia del 2 de abril de 2013. Son obras muy concretas. ¿Tendría que haber habido debate en la provincia de Buenos Aires también o no? No está estipulado por ley, pero claramente, digamos, ni la Cámara Nacional Electoral, digamos, tiene el monopolio de los debates. Depende de los candidatos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de vicepresidente a nivel nacional, de candidatos a vicepresidente, que la ley lo menciona de manera muy ambigua, si se ponían de acuerdo los candidatos, se podría haber hecho el debate, o en el marco de la Cámara, si los 6 solicitaban formalmente a la Cámara que se organizara el debate, o si se ponían de acuerdo con alguna organización, canal de televisión, también se podría haber hecho. Los debates son un instrumento, en definitiva, que construye la sociedad, más allá de que estén normados o no normados. Como decía Luis Novarecio, está bárbaro que exista ley, porque cada 4 años en Argentina ahora va a haber debate, pero tampoco es el monopolio de un organismo ni de una cámara, digamos, ¿no? Es decir, son instrumentos que construye la sociedad, porque son instrumentos de la democracia participativa. Digo, pero en la provincia de Buenos Aires lo que se dio es que se dependía de la voluntad de los candidatos. Como siempre se dice, el que está ganando es el que se niega y el que está perdiendo es el que lo está pidiendo, ¿no? En este caso, bueno, concretamente María Eugenia Vidal pedía el debate, Kicillof dice que no tiene sentido. Ahora, si por ley a nivel nacional el debate está establecido, en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no tendría lógica que en la provincia de Buenos Aires también se dé ese debate, incluso aunque no sea obligatorio, que se allanen los candidatos a debatir? Acá lo que es difícil de verle lógica es que se estén separando del candidato Macri los que eran macristas. Lo de Mendoza llama la atención. Los intendentes que cortan boleta. Digo, esto me parece, porque ¿cómo queda la historia? ¿Quién es el que conduce lo que queda? ¿El radicalismo que tiene Mendoza y Jujuy o el PRO que tiene... ¿Pero qué es lo que te llama la atención, Julio? Que el candidato que conducía hasta hoy
sea oculto. En realidad ocultaron a los dos. Pero claro, ocultaban porque- a Cristina y ocultaban a Mauricio. Pero además hay otra cosa. Los gobernadores desdoblaron toda la elección queriendo Para librarse. separarse de Sí, Cristina. sí. Y de Mauricio. Sí, está bien, pero digamos, los gobernadores... Más bien, de había más Cristina. gobernadores peronistas Sí, que sí, radicales, sí, ¿no? sí. Digo, antes de ver el resultado de la elección, se separaban de Cristina por las dudas. Ahora, viendo el resultado de la elección, se separan de Mauricio. Pero, Exacto. digamos, es una jugada que hacen todos. No, lo que no es jugada comprensible es que los candidatos se escondan, te tengas que ocultarlo. O sea que vos sos macrista, pero escondida. En la realidad, no sé si lo vi o no lo vi, es maravilloso. Yo creo, Es Fer, de que hay ficción. un poco lo que decía Estrategia antes Gabriel, que los debates para los candidatos forma parte de una estrategia electoral, no forma parte de un convencimiento republicano, de que hay que establecer ante la sociedad los propósitos. Es una estrategia electoral. Entonces, como estrategia electoral, debato si me conviene, debato si vengo de atrás corriendo hacia y puedo ganarle al contrincante. Eso te Mientras habla no de la te obligue, calidad, pero de la convengamos- calidad de la obligue la democracia ley, también. Pero no, Claro, pero también, digo, no necesariamente la gente de la provincia de Buenos Aires en otro lado está pidiendo, por favor, que sus candidatos debatan. Por eso creo que es a bueno ver si el legislarlo formato y que que sea algunos por creen que ley. me parece válido, evaluarlo, etcétera, que algunos creen que puede ser considerado, es un reclamo y una demanda popular de punta a punta del país. Algunos distritos lo tendrán, Bueno, a lo mejor otros estamos- no, pero a lo puede mejor tener menor importancia relativa. Pero Coincidíamos acá. pero para eso están los líderes políticos, para diseñar un futuro, no para esperar a ver qué te dice la gente y para hacerlo. Pero- eso es el populismo, hacer O lo sea que te que piden el- nada el más. futuro- Es decir, el futuro se diseña en los debates. No, el futuro significa diseñar políticas, diseñar leyes, debates. y los debates también. Fer, En todo caso, el debate conceptualmente- libre Bueno, en puede el caso ser de- con otra Es decir, cantidad de conceptualmente- para mí que la sociedad tenga la posibilidad de ver a la gente interactuando a los distintos candidatos entre sí, Bueno, en el forma caso parte de la de democracia. Provincia de Es un Buenos punto de Aires, vista, por supuesto, En el uno. caso de Provincia de Buenos Aires eran varios los candidatos. Estoy recordando ahora el candidato de La Baña, Balibuca también pedía el debate, ¿no? Pero bueno, es como todo. La vaca y el pollo del Bueno, general. está bien, la vaca y el Es pollo. necesario que existan. Lo que pasa es que como termina siendo la estrategia electoral, sería bueno que estén reglados y que sean obligatorios. Porque finalmente lo que va a pasar en el largo plazo es que el que no se presente va a ser condenado por la sociedad o tiende a ser condenado por la sociedad. Vuelvo sobre el tema Cristina y el rol que podría llegar a tener Cristina en un futuro gobierno de Alberto Fernández, presidente, ¿no? La vicepresidenta. Es la primera vez que podríamos llegar a tener una vicepresidenta que fue 2 veces presidenta y que será, desde su rol como vicepresidenta, en algún caso presidenta en ejercicio también, porque en algún momento viajará Alberto Fernández al exterior, tendrá sus compromisos. Pero ¿qué decía Luis Juez? Que es un ácido observador de la política sobre Cristina y el rol que puede llegar a tener. Que tenemos claro que Cristina tiene un protagonismo que Alberto trata todos los días. Hoy se la pasó el día completo diciendo que él va a tomar decisión, que Cristina tiene cero injerencia. Cristina no es de las mujeres de tener injerencia cero en nada. Fue inteligente lo de Cristina, escondiéndose atrás de un biombo. Alberto sueña, cree que es Néstor y cree que las condiciones del país van a ser parecidas a las que Néstor arrancó. Claramente Cristina tiene un protagonismo decidido, de una inteligencia que hay que ponerla arriba de la mesa. ¿No? ¿Cómo vamos a subestimar la capacidad de esa mujer que entendió que debía correrse y que fue muy inteligente eso de Cristina? Y eso nos descolocó, hay que decirlo la verdad, sumado a los errores, los desaciertos, que no fueron pocos. No puede ser que los únicos aciertos que tenga el kirchnerismo son las cagadas nuestras. Estos tipos van a volver a gobernar o pueden volver a gobernar solamente por los errores nuestros. Es un poco casi que lo está diciendo como lo decías vos, Julio, de lo que la gente te decía por la calle. Ahora, Es que lo único que le queda a Juez y al macrismo es el miedo a Cristina. No hay una sola idea que valga la pena, no te enamoran, te asustan. Bueno, pero está bien, te asustan. El susto y el miedo no les dio resultados para las PASO. Es que fueron tan malos que meten más miedo Macri que Cristina. Eso es lo que pasa hoy. En la competencia de miedo asusta más Mauricio. Ahora, pero cuando Luis Juez te dice la tienen escondida atrás de un biombo. Bueno, el miedo es que ganen y después aparezca es detrás que- del biombo. No, lo Pero que, está primero haciendo, economía. lo que está haciendo Luis es lo que hace hace mucho tiempo para bancar así le va en Córdoba. No da resultado lo que hace Luis. Pero Le más allá de que recomendarías digo no una cosa, resultados, vos, ¿eh? la pregunta que yo también me hago, y no soy Luis Juez, es hasta dónde
cuando votás a Alberto, lo estás votando a Alberto, y hasta dónde la injerencia de Cristina, el aspecto que no nos gusta de Cristina, de que no nos gusta de las cosas que dice Mempo, lo que dice Grabois, hasta dónde todo eso va a estar o no va a estar presente en lo de Alberto. Cuento esto solo porque lo planteé también en esta mesa. Cuando Cristina es presidenta, lo primero que le dice a Néstor, sacame a Alberto de encima. Sí. ¿Por qué lo dice? Porque Alberto era un tipo que avanzaba sobre el poder. Entonces, cuando acepta convocar a Alberto, está aceptando ceder el poder. No lo hizo cuando asumió, lo hace ahora. Punto. Está claro eso. No es Scioli. Scioli puede ser un no se dio delegado. solo la candidatura, se dio el poder. Se dio el poder. Pero, perdón, entonces la Está pregunta clarísimo. entonces la pregunta con que te Scioli hago no es, cedía el poder. ¿por qué no hace con contundencia entonces Alberto declaraciones respecto de esas cosas que le hacen tanto mal a todo el mundo? Por ejemplo, que el tema de la reforma agraria, el tema de cambiar la Constitución. Perdón, hay temas en los que Alberto, por ejemplo, Lula, es un tema que es de Alberto. No es que se lo arrastre y no lo obliguen. Cuando Lula... ¿Lo de Venezuela? ¿Por qué lo dice? No, para mí lo de Venezuela es un desastre, no hay que decirlo jamás, porque Venezuela o la condenamos o nos suicidamos. Sí. En eso no hay discusión. ¿Escuchaste el discurso hoy de Alberto? Lo escuché y no me gustó. Algunos discursos me gustan, otros no. El de hoy no me gustó. ¿Qué fue lo que no te gustó hoy? Primero, me parece que hubo un planteo de la educación estatal que no servía para ponerlo hoy. Era crear una nueva fisura, que es lo que te planteaba. Digamos, hay una reivindicación de su historia que no es válida, que no sirve hoy como elemento. Y segundo, lo del todes me pareció grotesco. Ah, porque utilizó el lenguaje inclusivo. Chiques. Me parece... Y hay un hecho... ¿No estás de acuerdo con el...? No estoy de acuerdo en plantear... O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué es el kirchnerismo para mí? Un peronismo con aportes de la izquierda que lo convierten en agresivo gratuitamente. Sí. Espanta mucho. Y ese espantar no era propio del peronismo. El peronismo era una propuesta. ¿Qué es la izquierda argentina? Un odio. Mira, vamos a escuchar a Alberto. Ahora te escucho, dale, Gustavo. después, no, primero vamos a escuchar a Alberto en esta parte, cuando hablaba de la educación. A ver. Alguien dijo recién, nosotros fuimos los que tuvimos la suerte de caer en la educación pública. Lo dijo porque tenemos un presidente que piensa que algunos tienen la suerte de estudiar en la educación privada y otros la desgracia de caer en la educación pública y nunca ha medido lo que realmente ha hecho la educación pública en Argentina. El presidente no debe saberlo, pero la universidad pública dio 5 premios Nobel a la Argentina. La educación pública dio muchos presidentes a la Argentina. La educación pública es lo que nos hizo distintos en el mundo. Julio, ¿vos crees que esta parte del discurso de Alberto no es valiosa? Volvemos laica y libre. Pero ¿Para qué queremos laica y libre? Pero sobre todo para Alberto, que viene con el discurso, voy a superar la grieta. Exacto. Es volver a una grieta que superamos hace rato. No hay necesidad de poner en oposición lo que no está en oposición. Sí. La educación pública y la educación de gestión privada, pero que es pública también, no están en oposición a Argentina y de hecho hay una parte muy importante de los argentinos que han elegido educar a sus hijos o ya elegir una opción universitaria en ese aspecto. Me parece que justamente un aspecto que uno tiene casi que tolerar de las campañas es que muchas veces se pongan en contrario cosas que no lo están por el mero afán de diferenciarse. Es un aspecto. Y algo que había quedado de la parte anterior, yo digo, las coaliciones políticas de la Argentina no son homogéneas. No hay que juzgarla por el nivel de homogeneidad que tenga entre todos sus integrantes, porque cada uno tiene, digamos, sus combativos y contemplativos, como diría Perón en otro contexto. Lo que hay que ver es quién conduce y hacia dónde. Entonces, lo que uno en todo caso aspirará, que quien gane la elección pueda expresar la moderación de su espacio y no la locura o la talibanización de su espacio, sea de Juntos por el Cambio o sea de el Frente de Todos. Y ese fue un gran mérito de Alberto. En la campaña fue el gran mérito de Alberto. Hasta ahora la sensatez, la mesura y la prudencia en esa línea es el gran mérito de Alberto. Hay un tema que no apareció. Dale, Gaby, voy a ir a la declaración de Carrió. Que es el siguiente. El 20% de los chicos de la provincia de Buenos Aires de cuarto grado no saben escribir una sola palabra. El 20%. El 50% de los chicos que entran a la secundaria no la terminan. El 68% de los que la terminan no saben resolver una ecuación más o menos simple de matemática. Eso es generar pobreza hacia el futuro. Y ese tema que está pasando en todo el país, donde que además no todos los chicos hay chicos que directamente no entran a la secundaria. Yo estoy hablando de los que entraban a la secundaria.
Ese es el problema más serio que tiene Argentina, porque está fabricando gente que no va a poder salir de la pobreza en un mundo donde cada vez más se requiere otro tipo de habilidades que no son las físicas para poder conseguir trabajo. Hablaste de los esto no se habla. combativos, Gustavo, vos recién. Dentro de Juntos por el Cambio hay varios combativos que también se pelean entre ellos, ¿no? Para ver quién es más combativo. Pichetto, obviamente, la última incorporación es uno de ellos, pero Lilita Carrió también. ¿En qué anda Lilita Carrió? A ver. Devuélvanle la fe a una provincia que está fracasando, que está yendo al fracaso sin quererlo. Hay como querer volver a la muerte, querer volver a la violencia, querer volver a la prepotencia. No le tengan miedo a las pobres mujeres y hombres pobres que perdieron la dignidad porque los convencieron que es toma y daca. Claro que son mayoría. Mayoría, porque acá está la mayoría de los pobres que el PJ trajo del interior del país para mantener el poder en el conurbano. Lilita Carrió, ¿suma o resta dentro de un espacio en campaña? A mí me parece que tiene un mensaje muy destinado a la base más fiel de Cambiemos, pero de ahí, para salir a buscar votos afuera. Y además también un pensamiento muy duro, que tiene su réplica seguramente también en el Frente de Todos. Pero yo digo, es muy difícil incorporar las categorías religiosas a la política, porque la fe, por definición, no razona, si no, no sería fe. Claro. ¿No? Digo, pero la política tiene que hacer también el ejercicio de incorporar. ¿Pero la política en la Argentina razona? Bueno, por supuesto, las dos cosas hace, pero me parece que vos privilegiás el tema de la comprensión, de la negociación como el arte de la política, y no este esquema de... ¿Sabes cuál es el problema del discurso de la moral en la política? Que tiende a dividir entre buenos y malos. Entonces parece que la moral está toda de un lado y la inmoralidad está toda del otro. Y ese es el principio del antagonismo de enemigo al que hacía referencia Julio. Habrá morales e inmorales, si querés hacer esa definición, en un lado y al otro de la medianera. No de un lado los buenos y del otro o pensar que la dignidad la perdieron los pobres en la Argentina. Pero además, ¿los ricos qué? ¿Tienen su dignidad intacta? ¿Cómo es el tema? ¿Es una cuestión de clase la dignidad? ¿Ser pobre te quita la dignidad? Al revés. Bueno, fundamental Carrió en la campaña del Sí se puede. Fundamental. Porque es un... ¿O lo estás viendo desde la construcción? Desde el punto de vista de la construcción de la campaña es fundamental. Sí se puede, es una arenga a la esperanza, tengamos fe. Los argumentos quedan relegados, por supuesto, pero se transforma en una pieza casi clave para la retención, como dice muy bien, del para la retención de los propios, que es el objetivo final de la campaña. Suena la marcha de la bronca y de la fe. Perdón, que ya te dijo Julio. ¿Se acuerda de la de Cantillo de Oriente? La marcha de la bronca y de la fe, porque detrás de esta marcha de la fe, del sí se puede, que está legítimo y está bien, ¿qué va a hacer un oficialismo? Pelearla hasta el final, eso corresponde. Pero ahí subyace un argumento de la bronca. Mirá cómo votan, mirá cómo no reconocen lo obtenido, lo logrado y lo que hicimos. Ojo, era lo mismo. Hay un contenido reaccionario que era el mismo de la última etapa del kirchnerismo. El kirchnerismo se refería a la clase media, decía, les dimos el progreso y ahora nos votan en contra. Y vos decís, sí, flaco, quieren más. Bueno, acá, en realidad, progreso no hubo, y dice, igual nos votan en contra porque no pueden advertir los cambios positivos. Cuando te pones reaccionario, estás mucho más cerca de la derrota. Es la reconfirmación de la propia identidad. Es la reconfirmación de la propia identidad en un contexto negativo. Pero gana el que dude más, no el fanático. El que convoque al fanatismo pierde. De un lado y del otro. La Cámpora y Lilita son yeta para los dos costados. No, pero además, increíblemente, el caso de Lilita, que apela a la fe y habla de la República permanentemente y de la honestidad, el gurú máximo que tiene dentro del gobierno es Quintana, que es uno de los tipos más complicados, para no decir otra palabra, una manera elíptica de decir corrupto. Un tipo que 50 veces lo emplazó la justicia con Farmacitis y hizo el pelotudo. Y hay un tipo que está procesado por eso. Y es el gurú de ella, porque es igual de místico que ella, o le vendió a ella que es místico, y yo creo que entre esos dos están haciendo esa parte que es horrible, ¿no? ¿Vos sabés qué habló Quintana? Sí. ¿Querés escucharlo? Sí, me interesaría mucho. A ver, vos escuchalo. El que cooptó a Lilita. Yo creo que como clase dirigente le tenemos que pedir perdón a nuestros jóvenes. Hay mucha gente que le está pasando muy mal. Y yo asumo la responsabilidad que me toca, la culpa que me toca, pero no hay perdón si no hay una aceptación, un reconocimiento, un arrepentimiento, pero fundamentalmente una propuesta de enmienda, ¿no?
Y ese propósito de enmienda creo que tiene que ser establecer claramente las prioridades, dejar de lado toda soberbia, dejar de lado la defensa de los propios privilegios, como decía Carlos, no ir a la mesa diciendo qué me llevo, sino que esta vez qué pongo, por el cuidado de los más débiles. Diga que ahí dejar de lado la soberbia, como te que digo no una me cosa, gusta el yo lo patrón. escucho y no es el que vos describiste. ¿Eh? Lo escucho y no es el que vos describiste. Bueno, es un bicho complicado. Pero digo, ahora, ¿cuándo fue que Quintana se pegó a Lilita Carrió así o Lilita Carrió a Quintana? Cuando arrancó el gobierno no era así. Es No, más, creo que esto ocurrió después de que se fue del gobierno. No. Él se pegó antes, se pegaron antes, inclusive cuando empezó todo el de pelote de Pharmacity, las farmacias de la provincia que querían impedir que las cadenas de farmacias. Lilita ya lo defendía. No, al principio Lilita defendía las farmacias. De repente. Ahora, Gabriel, vos decías, la figura de Lilita Carrió es fundamental para la campaña de Cambiemos. Pero Cambiemos lo trajo a Pichetto con la opción de ampliar el abanico. Y vos decís, es fundamental Lilita Carrió para cerrar por lo menos porque entre son los momentos propios. diferentes. En el momento en que se trajo a Pichetto era para ampliar, mostrar previsibilidad, gobernabilidad, de que si se ganaban podían hacer un acuerdo, algo así como más transversal. Sin embargo, el resultado de las PASO cambió la estrategia y la estrategia Pichetto de calma a los mercados porque vamos a gobernar se transformó en un sí se puede, casi de pensamiento mágico, dejando la matemática de lado y buscando confrontar o de algún modo sostener los ideales de la República, de la moral que venía Eso es asumir la derrota. Pero es asumir la derrota porque el objetivo tiene que ver con retener a los propios. Hacer una por buena lo pronto, elección, digamos, porque por lo están menos diciendo la matemática no nos da los números, Bueno, la encuesta pero no, por otra parte no nos sería da muy lo bueno que no corresponde. saque muy pocos votos porque de ese modo se impediría una mayoría absoluta dentro de las cámaras que sería A ver, atroz. vamos a ver, porque Pichetto también obviamente está en campaña. Pichetto, con esto que dijo, escuchen con atención, ¿amplía o retiene los votos de Juntos por el Cambio? La Argentina es un país emergente en vía de desarrollo donde la apuesta tiene que ser dirigida a la pyme, a la clase media, a alentar el consumo, a alentar el crédito, a ver cómo las pymes sobreviven y tienen más trabajadores y no a esa red que va a la cabeza de los gerentes de la pobreza. Estas son las cosas que hay que destruir en la Argentina. Hay que lograr un sistema de ayuda directa de ultrabancarización y evitar que los intermediarios le usen la tarjeta a la gente. ¿Cómo lo me observas a Pichetto ahí? me parece súper interesante porque lo quiero ligar con lo último que dijo Gaby. Si las elecciones repiten en octubre lo que pasó en agosto, el bloque de Juntos por el Cambio de diputados va a ser superior a 100 y el de senadores va a estar más de 25, casi 30. Es decir, que si se conservaran unidos, tienen un alto poder de control y hasta te diría de poder escalar algunas iniciativas. Ahora, ¿con qué identidad va a quedar? ¿Con la del centro derecha inicial? ¿Con la del radicalismo que es parte de la coalición hablando de un espíritu socialdemócrata? ¿O con este último discurso volcado casi a una derecha bolsonarista que se refugia en lo más duro de lo duro? Yo creo que ese debate, en el caso de confirmarse el resultado en octubre, va a estar dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, sería saludable que se dé conservándolo unido, No, lo que porque yo pasa es que la coincido pregunta con vos, ahí- qué bueno que el futuro gobierno, Pero, si de frente de Gustavo, todo, tenga un límite, tenga control. pero Ahí va a la tener que tener una pregunta- identidad, porque parar en el cuadrante de la derecha bolsonarista me parece que puede Déjame que te perder haga una pregunta, porque ahí sectores, me ¿no? parece a mí que ahí la pregunta entonces es si van a seguir juntos directamente. Bueno, es el porque tema. ¿qué va a hacer Lilita con los 15 diputados que Ahora, tiene? un propios? radical que votó a Alfonsín, escuchar a Pichetto, ¿lo lleva al psiquiatra derecho o no? Pero tendríamos que estar todos en el psiquiatra desde hace 40 años. No por No, esto porque nada más. no votamos a Alfonsín. No, pero digo, la pregunta, a ver, la pregunta cabe, ¿no? ¿Van a seguir juntos o no van a seguir juntos? Bueno, la ¿El verdad es que es más radicalismo? difícil seguir juntos. En la victoria es más fácil. Pero el resultado va a determinar mucho. El resultado de si es ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por Si es cuánto? 25 o es 34, Si hay es mucha una paliza, diferencia. es más difícil. El objetivo de la campaña es Porque como la evitar culpa la siempre la tiene el paliza. otro. Pero, en Argentina la culpa siempre la tiene el otro. No deja de ser esquizofrénico que el discurso oficialista sea del sí se puede y esté encarnado en los ultras, como Pichetto y Carrió, que expresan que no se puede y quedémonos con los propios, ¿no? Derechicémonos
para robar un poquito a Gómez Centurión, lo poquito que Esper. Entonces no se puede. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el apellido de la campaña. Sí se puede estar juntos. El apellido de la campaña sí se puede llegar. Sí se puede llegar. Porque eso se temió en algún momento y ahora, y además, vengamos que cuando vos mirás el contexto económico, entonces me parece que va a ser muy meritorio cuando este gobierno entregue el gobierno, si pierde el... Gustavo, tengo que cerrar. A Carlos le dejo una pregunta para después, que tiene que ver con los dos debates. ¿Son exactamente iguales? ¿No? ¿Están pensados distintos? Los conductores, los que van a llevar adelante el debate, los periodistas son los mismos. Me lo vas a contar ahora en un ratito. Bueno, este domingo, como todos los domingos, acordate que tenés que revivir los mejores momentos de Animales Sueltos en el Resumen Animal, a las 3 de la tarde en A24. Resumen Animal, lo mejor de Animales Sueltos todos los domingos a las 3 en A24. Hacemos una pausa y después Carlos nos contesta la pregunta que le dejamos pendiente. Bueno, Carlos, te dejé pendiente esta pregunta, ¿no? Los dos debates son exactamente iguales, están diseñados de la misma manera, lo van a conducir los mismos periodistas. En la estructura, sí, es exactamente igual. En los periodistas, no. El primero lo van a moderar María Laura Santillán y Rodolfo Barili el primer bloque, y el segundo bloque Gisela Balone y Guillermo Andino. Ese es el debate de Santa Fe de este domingo, y el domingo que viene van a moderar el debate María O'Donnell y Marcelo Bonelli, y cierran Mónica Gutiérrez y Claudio Rigoli. O sea, son 8 periodistas en total, 4 por debate. Exactamente, en duetos. ¿Y los temas son los mismos o varían también? No, son 8 temas, 4 en cada debate. Te los leo en el orden que fueron sorteados. A ver. Arranca en el de Santa Fe, Relaciones Internacionales, luego sigue Economía y Finanzas, en Derechos Humanos, Diversidad y Género, y cierra en Educación y Salud. Y en el segundo debate inicia Seguridad, luego pasa a Empleo, Producción e Infraestructura, el tercer tema es Federalismo, Calidad Institucional, Rol del Estado, y cierra Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene cada candidato para hablar de empleo, desarrollo, ¿cómo es? ¿El empleo cuál es? ¿Empleo e infraestructura? Sí, producción e infraestructura. Todo eso, ¿en cuánto tiempo? Tienen 3 minutos por tema cada candidato. Parece poco, ¿no? Pero sí, bueno. A mí lo que llama la atención es que algunos periodistas hablaron demasiado, ¿no? En lugar de dejar que hablen los candidatos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bueno, ya nos estamos despidiendo, casi cerrando, ¿no? Este viernes de Animales Sueltos. Un reconocimiento muy especial para el expresidente Alfonsín, de parte de Coqui Capitanich, ¿no? Hoy le hizo un homenaje. Increíble. Lo choreó. Sí. En se los inspiró, discursos. ponerle que se inspiró. Un mamarracho. La verdad, hay que decirlo con todas las letras. Faltó un la mamarracho. cita al final. No, un mamarracho. No se inicia en eso, ¿eh? No, lo que hizo Capitanich, no se inicia. Lo que hizo Capitanich un mamarracho, porque encima lo hizo mal. Se trababa, no lo decía. Por lo menos Alfonsín lo decía de memoria. Se lo sabía. El preámbulo. Lo tenía incorporado, el preámbulo de la Constitución, ¿no? Nos vamos despidiendo. Gabriel, gracias por haber venido. Julio, favor, como siempre. placer. Un placer. Gustavo también. Gracias, Javi. Gabriel, ¿te tenés que ir ya? Sí, creo que sí. Bueno, nosotros vamos a quedar un ratito. Carlos, suerte el domingo. Muchas gracias. Esperemos que salga todo bien. Gracias por difundir el debate. Por favor. Bueno, nos encontramos el lunes en Animales Sueltos.